Bienvenidos a Estrategias de Vida con Sun Tzu. Hoy iniciamos una exploración, yo diría que fascinante, ¿eh? Vamos a hablar de una figura legendaria y de un texto que desafía el tiempo. Sun Tzu y su gran obra, El arte de la guerra. Empezamos con una introducción, una base, digamos, para entender este tratado fundamental. Nuestra meta es comprender un poco mejor quién fue este general, este estratega chino del siglo V a.C., más o menos, y sobre todo por qué sus ideas, sus reflexiones, que están en el manual de estrategia más antiguo que conocemos, pues siguen siendo tan relevantes hoy. Vamos a intentar desentrañar esto. Sí, la verdad es que es muy llamativo, porque claro, hablamos de un texto que tiene, 2500 años. Y sin embargo lees los principios sobre estrategia, sobre liderazgo y parecen escritos ayer, ¿no? Son muy actuales. No es raro que figuras históricas tan diferentes como Napoleón, Maquiavelo o incluso Mao Zedong, pues buscaran inspiración ahí. Pero, ojo, creo que es importante entender que no es simplemente un manual de guerra. Es más que eso. Exacto, justo ahí quería llegar. Da la sensación de que Sun Tzu va más allá, ¿no? Que apunta a una comprensión, más profunda de la estrategia. Algo que supera el campo de batalla. Es como aplicar el conocimiento de la naturaleza humana, pero con inteligencia, ¿sabes? En momentos de conflicto, de competencia. Hay una frase suya que creo que lo resume todo, esa de la mejor victoria es vencer sin combatir. Esa es, sin duda, una idea central, nuclear, diría yo. Refleja una sabiduría enorme. Distingue entre, digamos, la confrontación directa, que suele ser costosa, destructiva, y la estrategia más inteligente, la que busca la mejor solución con el mínimo desgaste posible. Es la diferencia, como sugiere el propio texto, entre la acción impulsiva y la prudencia. La prudencia calculada. Claro. Y junto a esa idea, hay otra que también es muy potente. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Esto, ¿cómo lo interpretamos? Porque así de primeras no suena muy noble, ¿verdad? Es una buena pregunta, sí. Yo creo que más que fomentar la mentira burda, ¿sabes?, se refiere a la importancia vital de la percepción, de cómo gestionas la información, de tu posicionamiento estratégico. O sea, se trata de conocerte a ti mismo, ¿sí?, pero también conocer muy bien al adversario. Y, sobre todo, controlar lo que el adversario cree que sabe de ti y de la situación. Es la astucia, pero elevada a principio estratégico. Para intentar someter al oponente sin lucha directa, o si hay que luchar, hacerlo en las mejores condiciones. Entiendo. O sea, es más sutil de lo que parece. No es un miente siempre. No, para nada. Es gestión de la percepción. Inteligencia. Vale. ¿Y estas ideas? Estas ideas tan potentes no se quedaron solo en China, ¿no? Viajaron bastante. Exacto, tuvieron un recorrido larguísimo. Sabemos que la obra circuló por toda Asia, influyendo mucho en culturas vecinas. Por ejemplo, hay pruebas claras de que llegó a Japón y allí se integró en la formación de figuras como Miyamoto Musashi. Anda, ¿el autor de El libro de los 5 anillos? Él mismo. El célebre samurái. No es casualidad, fíjate, que a menudo se hable de las culturas orientales como culturas muy estratégicas. La influencia de Sun Tzu ahí es innegable. Ya, tiene sentido. ¿Y a Occidente cómo cruzó esa barrera? Pues mira, curiosamente, la puerta de entrada a Europa fue a través de un jesuita, J.M. Amyot. Él lo tradujo al francés y esto fue justo un poco antes de la Revolución Francesa. ¡Qué momento! Imagínate, sí. El impacto que pudieron tener esas ideas sobre estrategia, sobre poder, en un continente que estaba a punto de estallar. Y desde entonces, claro, su difusión ha sido imparable. Y aquí es donde se pone, para mí, lo más interesante, su validez hoy. Fuera de lo militar, es que parece que sus lecciones son increíblemente adaptables. Totalmente. Quizá ese es el aspecto más sorprendente de todos. Hoy en día es que sus principios se estudian, se aplican, y mucho, en escuelas de negocio, por ejemplo, también en estrategias deportivas, en la diplomacia internacional. Claro. Uh-huh. Incluso, fíjate, en cómo gestionamos nuestros conflictos personales o laborales. Es fascinante ver cómo esas máximas, pensadas originalmente para la guerra,
pues se traducen casi palabra por palabra al lenguaje de los negocios. Donde Sun Tzu decía ejército, hoy decimos equipo o empresa. Donde decía armamento, pensamos en recursos, talento. Ya. Pero la lógica de fondo sobre la competencia, el posicionamiento, el conocimiento del entorno, sigue siendo potentísima, sigue valiendo. Entonces, si tuviéramos que sacar una idea principal de esta primera toma de contacto, ¿con qué nos quedaríamos? Pues yo diría que el arte de la guerra es mucho más que un libro militar, trasciende eso. Es una guía muy profunda sobre estrategia, pero en el sentido más amplio. Una estrategia que se basa en entender la psicología humana, en la sabiduría práctica, en analizar bien la situación y, sobre todo, en buscar soluciones inteligentes que prioricen ganar, sí, pero sin destrucción innecesaria. Una perspectiva muy, muy valiosa, sí señor. Y quizá como reflexión final para quienes nos escuchan, ¿cómo podríamos aplicar en nuestro día a día ese principio de vencer sin combatir? O esa otra idea del engaño, entendida, como decíamos, ¿no?, como gestión inteligente de la información, cómo buscar una posición ventajosa. Pensemos, no sé, en una negociación en el trabajo, en cómo resolver un problema en casa, o incluso al plantearnos nuestras metas personales. ¿Hay sitio ahí para la estrategia sutil de Sun Tzu? Yo creo que sí. Interesante pregunta para reflexionar. Hasta aquí esta introducción, nos escuchamos en el próximo programa, donde analizaremos el primer capítulo.